Bueno, Claro. muchas gracias y bienvenidos al segundo día de la conferencia People Apps Pulse 2024 y con la temática, por supuesto, diseño centrado en las personas hacia una gestión de personas con una mirada sistémica y holística. Hoy tenemos una agenda también con 3 panelistas. Primero es Nicole aquí, con la temática Eligiendo el Mejor. Pues vamos a tener a Luciana, que creo que está dentro de la audiencia también, con otra temática súper importante también. Y en el cierre vamos a tener a Carolina de Colombia. No les quiero adelantar mucho, así van conociendo en cada instante. Ahora vamos con Nicole. Voy a cambiar de diapositiva y vamos. Nicole es de Perú. Es mujer y mamá de 34 años, es psicóloga, licenciada con especialización en terapia racional emotiva conductual. Ha trabajado durante 10 años en selección de personas y combina ambos enfoques de la psicología y la selección para buscar candidatos que no solamente cumplan con el perfil técnico, sino también con las habilidades blandas, que es un aspecto que garantiza el 85% del éxito laboral. A su vez, Nicole también es fundadora de Balance Perú, así que ahora sí te paso el escenario o la posta, como se dice, a ti, Nicole, para que si quieres completes la presentación y ya empezamos a compartir, digamos, el- las diapositivas. Buenísimo, gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Buenas tardes acá ya en Perú y en los diferentes países de Latinoamérica. Gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, en realidad ahora les voy a ir complementando la presentación que Laura ha hecho, pero es un gusto poder transmitir desde mi experiencia, desde mi perspectiva personal, profesional, este tema tan importante que es el tema de reclutamiento y selección y la empleabilidad, ¿no? Tan necesaria el día de hoy en este 2024. Ahí me ayudas, Lau, pasando. Bueno, sobre mí, un poquito complementando, tal cual, siempre me gustó la psicología, estudié psicología porque siempre me gustó la parte clínica, el entender por qué las personas se comportan como se comportan, ¿no? Por qué determinados perfiles tienen estas acciones. Y por ahí empezó mi gusto por la psicología. Sin embargo, en el camino de la carrera, me apasioné por la parte organizacional. De hecho, mis prácticas las empecé a realizar en el rubro de selección de personas y esto pude estar desde el lado de la consultoría y luego también en una empresa bastante reconocida de retail en Perú, que tiene, digamos, marcas, bueno, normal les comento, Kentucky, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, entre otras, y ahí tuve la oportunidad de estar varios años haciendo una línea de carrera. Y hoy por hoy ya me he independizado, ahora les voy a contar un poco de qué se trata Balance, pero básicamente como mi expertise va en los rubros de banca, consumo masivo, todo lo que es servicios y la parte de manufactura. Ahí me ayudas pasando. Balance, como comentó Laura, es el nombre de mi organización. De hecho, yo la fundé en el 2019, ya tenemos 5 años. Y el nombre que le coloco justamente es porque creo mucho en que nadie puede hacer todo bien o nadie puede hacer todo mal, nadie todo el tiempo, digamos, nos podemos trazar una meta, pero esta meta se puede ver con altibajos porque somos al final seres humanos. Lo importante es cómo buscar de nuevo esa fuerza para balancear los objetivos que nos trazamos. Entonces, en nuestra mirada desde el factor de gestión de personas es integral. Buscamos, para la parte de selección de personas, integrar a las diferentes empresas, ¿no? donde yo tengo requerimientos, a personas que no solo cuenten con el factor técnico, que es importante, sino tan importante y, digamos, y famosas hoy en día soft skills o habilidades blandas. Eh, Entre ellas, las más destacadas hoy es la inteligencia emocional, donde hablamos de la empatía, la asertividad, el liderazgo, el pensamiento crítico, esta capacidad de poder
en función a lo que yo escucho, oigo, integro con mis otros conocimientos y puedo dar una opinión más profunda, ¿no? En base a fundamentos más sólidos. El trabajo en equipo, súper necesario para trabajar de manera interdisciplinaria. Solución de problemas, ¿no? Básico también en una organización, y la gestión del cambio, esta flexibilidad para poder adaptarnos a entornos que son cambiantes. Y por otro lado, desde la mirada de reclutadora, a ver, como psicóloga clínica, porque esto me faltó complementar, yo también me formé como terapeuta clínica con el enfoque cognitivo-conductual, al momento de reclutar personas o tener sesiones uno a uno, es mucho el centro que yo le doy es al balance entre la cognición, la emoción y las acciones. Cuando hay esta alineación de estos tres campos, es que estamos también hablando de un balance. Pasamos a la siguiente. Entonces, la agenda de hoy vamos a hablar de tres temas importantes que acabamos de comentar, habilidades blandas, ahora lo vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo es que se maneja desde la parte del reclutador o entrevista por competencias? Esto va desde el foco de reclutador y también desde el foco de alguien que está buscando empleabilidad. Y por último, hablar de empleabilidad. Gracias a Dios he podido a lo largo de estos 5 años ir teniendo clientes que me retan, clientes de los rubros que les he mencionado hace un ratito, y eso me hace sentir bastante contenta y orgullosa. ¿Me ayudas con la siguiente? Entonces, hablamos hace un ratito de las habilidades blandas. No sé si, bueno, igual ahí, como dice Laura, vamos a ir viendo el tema de las preguntas y yo las puedo responder sí, al final, por supuesto. Las habilidades blandas, ¿La soft skills vuelvo o a la habilidades. anterior? Perdón, ¿te la vuelvo a la anterior? ¿Querés Ya, que sí, dejarla está ahí? bien. Sí, está Ok. bien. Las habilidades blandas están estrechamente relacionados con un desempeño exitoso. No sé si todos sabían, pero el 85% del éxito de un colaborador, de su desempeño, se debe a la buena gestión de habilidades blandas que acabamos de revisar hace un ratito. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esta persona tiene potencial, ¿no? Es potencial para crecer en la organización. Si esa persona no desarrolla esta capacidad de influir en las personas, de ser empática, de poder adaptar sus pensamientos, flexibilizarlo y poder generar una nueva propuesta, lamentablemente nos vamos a quedar estancados. Entonces, sí, la inteligencia como CI, ¿no? Como coeficiente intelectual, hoy por hoy es importante, pero les diría que las habilidades blandas pesan bastante más. Inclusive en algunos procesos de selección ya no empleamos las pruebas intelectuales para evaluar. Y ahora les quería transmitir una técnica del sándwich. No sé si alguien de repente con personas a cargo, el feedback se puede dar todo el tiempo, se puede dar de par a par, de jefe a subordinado, de subordinado a jefe, bueno, güey, en la vida diaria, ¿no? A nuestra pareja, etcétera. Entonces, una buena forma cuando hablamos de las actividades, las habilidades blandas, es aplicar esta técnica. Que se pueden acordar que es la tapa, ¿no? La tapa del pan, que es el aspecto positivo, la carne, la proteína, el relleno, es, digamos, el aspecto negativo difícil. Y por último, cerramos con otra tapa, que es la parte positiva. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos dar un feedback, ¿no? a un colaborador nuestro, a veces está pensado que el feedback necesariamente es algo malo, ¿no? A ver, yo como Nicole, cuando hace unos años, digamos, cuando me decían feedback, me ponía nerviosa, pensaba, uy, ya de repente me van a despedir, ¿no? Como que podía pensarlo, quizás lo peor. Pero en realidad el feedback nos trae mucho, es muy enriquecedor porque qué mejor de una persona que está conociendo nuestro trabajo para poder saber cómo... cómo poder, digamos, ser una crítica constructiva, ¿no? Yo creo que yo lo empecé a tomar así porque tuve una jefa en su momento que cada vez que nos reuníamos señalaba lo malo, y yo en realidad como que eso me hizo sentir incómoda, ¿no? Pero
A ver, esa fue una experiencia, por eso la importancia de conocer cómo transmitir un buen feedback es básico, ¿no? En las organizaciones de hoy el feedback se da de manera a veces mensual, a veces trimestral, entonces es un músculo que hay que ir aceptando, que es bueno que recibir y también pedir feedback. Entonces, regresando a la técnica, si yo quiero darle feedback a un colaborador, podría empezar, vamos a ponerle de alias Luis, ¿no? Luis, en realidad me parece que vienes realizando un excelente trabajo. Estoy muy contenta con los resultados que vienes mostrando a lo largo de estos últimos 3 meses. Voy al sándwich, a la carne. Sin embargo, estoy viendo que estás teniendo trabas para manejar la plataforma de Excel, específicamente el tema de las macros. Me parece que esa función es bastante importante porque impacta directamente en los KPIs del área, así que sería bueno que tú empieces a trabajar en eso. Cerramos con algo positivo de nuevo. Al estar yo tan contenta, cuéntame cómo puedo ayudarte a que tú puedas maximizar esta habilidad. Quizás quisieras que te inscribamos a unas clases de Excel o cómo en conjunto, ahí buscamos el consenso para que sea, mira, me estoy comprometiendo contigo, ¿no? ¿Cómo podríamos construir en un mediano plazo una forma, un método para que tú puedas mejorar en este skill? Entonces, al final estamos hablando de cosas que no están pasando del todo bien, pero es cómo lo decimos y cómo podemos comprometernos al final en un consenso. ¿Ahí me ayudas, Lau? Y bueno, esto lo dije hace un ratito, solo cambió el orden. El 85% del éxito se debe a las habilidades blandas, según un estudio de Harvard del 2015, y también que el 90% de los profesionales que tienen un alto desempeño poseen una elevada inteligencia emocional. Por eso es que les comentaba que hoy por hoy el CI o el coeficiente intelectual ya no es tan requerido. Ahora pasamos a la entrevista por competencias, que es algo que yo hago muy constantemente en mis procesos de selección, eh, y que en realidad hay una metodología detrás. No sé si, ahí me ayudas, Lau, no sé si todos conocen el término competencia, que se escucha mucho, a veces piensan que competencia es ser eh, lo ven como un rasgo de personalidad, ¿no? Entonces, sí, si bien está dentro de nuestra estructura de personalidad, es un aspecto que se puede trabajar y que está muy alineado a un factor de éxito. Entonces, como definición, la competencia, sí, por supuesto. Aquí la competencia, me ayudas, es un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes para realizar una tarea específica en un entorno determinado. Y como les decía hace un ratito, está ligado al éxito, ¿no? Hay, no sé, de repente en sus empresas si tienen diccionarios de competencias, que eso hoy por hoy ya está muy actual, pero normalmente hay rangos, ¿no? La competencia que la cumple a un nivel deficiente, a un nivel medio, a un nivel óptimo y un nivel excelente. Entonces, cuando buscamos, por ejemplo, capacitar personas, desarrollar, crecer línea de carrera, tiene que haber una similitud entre el diccionario de competencias, entre el diccionario de las competencias que requiere ese puesto y las competencias que tiene la persona tras una evaluación. Para eso existen las evaluaciones de potencial y las evaluaciones de desempeño como tales. Por ejemplo, trabajo en equipo. Vamos a nombrar algunas competencias más comunes. Trabajo en equipo. A ver, competencia no solo viene de competición, también se puede interpretar con ser competente. Sí, definitivamente es más la segunda, ¿no? Competente en tal aspecto. Trabajo en equipo, liderazgo también es una competencia. Por ejemplo, orientación a resultados, gestión del tiempo, orden y planificación, compromiso organizacional. Entonces son todos conductas, esa es la diferencia con el rasgo de personalidad, es una conducta ligada al éxito. Y ¿cómo se pueden trabajar? Se pueden trabajar a través de capacitaciones, trainings, outdoors, de liderar nuevos proyectos, a través de tener un mentor o un coach. Esa es la forma en que se pueden desarrollar las competencias. Entonces, ¿cuál es el objetivo de evaluar por competencias? Es identificar evidencias acerca de la competencia que se quiere evaluar. ¿Cómo? Preguntando acerca de situaciones pasadas para poder predecir la conducta futura.
¿Y por qué? Porque si el candidato fue capaz de hacerlo antes, como les decía hace un ratito, lo puede replicar en situaciones de manera predecible. Pasamos a la siguiente. ¿Qué, qué enfoque utilizamos desde la mirada de selección? Yo lo he adaptado a balance porque yo, al tener esa formación en clínica, busco medir competencias, pero también medir cómo está este balance mente, emoción, conducta. Entonces, no es que la reclutadora te va a decir, cuéntame una situación STAR del trabajo en equipo, ¿no? El STAR significa situación, tarea, acción, resultado. Lo que estamos buscando dentro del reclutador, que no lo expresamos, es estas siglas, ¿no? Es poder entender cuál fue la tarea que la persona, cuál fue la situación, el contexto, qué tarea asumió la persona en ese contexto, qué acción, qué conducta realizó y qué resultado obtuvo. Si lo miramos desde un enfoque clínico, porque ya, digamos, hay varias reclutadoras que son también psicólogas clínicas y que quieren ahondar más en justamente cómo pensó, cómo sintió, si su emoción está siendo adaptada a la realidad, ¿no? Si está, es decir, si una persona ante una situación de presión, ¿no? De un nuevo proyecto, se desestabiliza, se enferma, falta al empleo, empieza a tratar de repente mal a sus colaboradores, definitivamente no está teniendo una respuesta adaptativa al reto que se le ha asignado. Pero es normal que una persona, si yo empiezo a preguntar, ok, ese es el contexto, en la parte donde dice enfoque TREC, este es el contexto, la situación, esta fue la tarea. En acción, yo quiero saber cómo reaccionó, cómo actuó, cómo pensó, cómo sintió. Pero que me diga, mira, en realidad me asignaron un proyecto nuevo que tenía que liderar 5 personas y yo no antes no había liderado personas, sí me dio nervios, sí me puse un poco tensa, de repente sobrepensé un poco el fin de semana, ¿no? Entonces es esperable, somos seres humanos, si la vida no fuera retadora sería un poco aburrida quizás, pero finalmente es cómo respondí. Pero, ok, me sentí nerviosa, hice un poco de deporte, me compré una agenda y empecé a poner cómo me iba a planificar para ese nuevo reto, punto uno, punto dos, hice una planificación y ya conforme se fue desplegando la planificación, mi nivel de ansiedad disminuyó bastante. Ok, es algo esperable, es una respuesta adaptativa. Entonces, no sé si a través de este ejemplo es donde yo me dejo entrever cómo se evalúa desde el lado del reclutador una competencia, digamos, una entrevista por competencias. ¿Es necesario ser psicólogo para ser reclutador? No. La puedo ir contestando porque siento que de repente se puede perder si lo paso hasta el final, pero tú dime. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, genial. No necesariamente tienes que ser psicólogo para ser reclutador, porque hay personas que, administradores o de otras carreras, que también son entrenados en la metodología STAR. Yo, al haber tenido esta formación TREC, terapia racional, emotiva, conductual, en realidad para mí es un plus, ¿no? Puedo andar un poquito más, pero no necesito ser reclutador. Y Lucas dice, mi preparación para el STAR. Entré a trabajar de prevendedor de productos descartables. Me dieron una zona donde vender, pero no tenía muchas ventas y no me estaba rentando. Decidí moverme a una zona céntrica donde mi cartera de clientes creció hasta ser el mejor vendedor de local y llegar a mis objetivos salariales. Buenísimo, Lucas. Súper. Qué importante lo que dices, donde eso podrías contar en una entrevista, ¿no? Porque, a ver, el STAR es... ¿Me ayudas, Lau, pasando a la siguiente para poder ejemplificar un poquito mejor? Ya, por ejemplo, cuando hablamos de la metodología STAR, el reclutador tiene una lista de competencias para el puesto. Entonces, eh, la pregunta para desplegar el STAR sería, cuéntame una situación en la cual, un segundo, cuéntame una situación en la que hayas excedido las expectativas de un cliente. Y ahí cuéntame, por favor, qué fue lo que pasó, o sea, cuál fue esa situación, qué tarea te tocó realizar, cómo lo hiciste y cuál fue el resultado. Entonces, la pregunta STAR no es que solo le digo, dime una situación, sino vamos a una competencia específica. Entonces, en lo que tú me cuentas ahorita, Lucas,
Ah, ya, claro. Tú estás poniendo el ejemplo porque ya la conocía. Sí, de hecho es una... No todos lo saben, pero muchos sí ya conocen y mejor, vas más preparado a la entrevista. Pero, por ejemplo, en tu caso podría ser, cuéntame una situación donde hayas logrado algo que te haya brindado principal bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos midiendo ahí? Orientación al logro, al resultado. ¿Pasamos? Ahora, hay unas preguntas que son un poco clichés, ¿no? Al momento de las entrevistas, como cuéntame tus fortalezas y tus oportunidades. Eh, no, yo no satanizo ninguna pregunta, porque de hecho en algún momento sí me parece importante saber cómo se describe la persona, pero esto siempre tiene que ir ligado a algún ejemplo, porque yo te puedo decir, yo soy una persona muy innovadora, y cuando te dicen, ¿me podrías poner un ejemplo? Me pasa que los candidatos se demoran, le empiezan a dar vueltas, entonces yo digo, ¿realmente esta persona es innovadora o solo dice que es innovadora? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, en el check, cuéntame sobre algún último jefe que haya recibido, del cual hayas recibido un feedback, ¿no? Es una pregunta donde tú estás, es una pregunta un poco, tiene su trampita ahí, ¿no? Porque te hace que la persona se describa a sí mismo, pero realmente con la base de cómo lo describió un jefe. Entonces, es más objetivo que lo que él te diga que es. Eh, entonces, como les digo, no es que satanizo el fortalezas y oportunidades, pero yo siempre le pido a que lo acompañe con un ejemplo. Pasamos a la siguiente. ¿Qué otras cosas es importante tener en cuenta en el tema de las entrevistas? Que esto va un poquito ligado al tema de la empleabilidad. En realidad, no recomiendo improvisar, ¿no? O sea, todo el proceso de selección requiere, es un trabajo, o sea, la empleabilidad es un trabajo también. El sentarme, el establecer un horario para yo empezar a postular, el desarrollar nuevas skills o habilidades, es un trabajo. Entonces, si vamos a postular una entrevista que estamos realmente interesados, yo les recomiendo que sí se preparen, que tengan claro, escrito, cuáles son sus logros, sus fortalezas y oportunidades. Así que nos permite ver realmente que la persona se conoce a sí misma. Interésate por la empresa, muy recomendable, investiga cuál es su propósito, cuáles han sido sus logros, qué han ganado, cuál es su visión, cómo es la cultura, pregunta a personas que hayan trabajado ahí. Eso da un super plus a nivel de interés hacia la organización. Y lo más importante que yo creo que esto debe ser, aplica a todo nivel, es ser uno mismo, ¿no? El hecho que tú te prepares no significa que tengas que tratar de ser otra persona. Tu esencia, tus valores, es lo que va a perdurar. Imagínate que tú tratas de ser alguien en la entrevista y te contratan y regresa la verdadera esencia. Es como, yo no contraté a esta persona, ¿no? Entonces, es buscar ser sostenible en las cosas que hacemos, pero obviamente con una preparación adecuada. Vamos a la siguiente. Y ahora ya ligado a esto último, nos vamos al tema de empleabilidad, que de hecho como les digo, es muy importante porque la empleabilidad no es solo cuando yo estoy buscando un trabajo, ¿no? Yo no me vuelvo solo empleable cuando me quedé sin trabajo, cuando renuncié y quiero buscar una nueva oportunidad. La empleabilidad viene de constantemente, es un desafío nuestro, estar buscando ser una mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué me... f- Ok, estoy en esta parte de mi trabajo y estoy llevando determinado proyecto. ¿Qué necesito trabajar en mí a nivel personal y en mi nivel de competencias, de conocimientos para yo poder sentirme satisfecha con lo que hago, para poder dar un valor agregado? Entonces, eso es la empleabilidad, ¿no? Y no sé si ven que hoy por hoy mucha gente trabaja en su marca personal. Entonces, hay personas que están de dependientes, digamos, o sea, en una empresa pero siguen trabajando en ser más, digamos, empleables para el mundo, ¿no? Para el mundo. Ya sea con fines de que pueda aparecer una oportunidad mejor o para que ellos se mantengan actualizados constantemente, que es el reto de hoy. ¿Por qué ser empleables? Porque contribuye a la sociedad. Generamos, mientras más conocimientos tenemos, mejor hacemos nuestro trabajo, tenemos un impacto en las personas y también en el rubro, en la industria en la que estamos.
genera mayor estabilidad, es decir, que aumenta tus posibilidades de que te contacten por hunting, de que encuentres un empleo que te guste, ¿no? Porque a veces entramos a empleos que no necesariamente nos gustan, más por la necesidad o porque creemos que es lo que debe ser, ¿no? Yo, como les digo, estuve 5 años perdón, un poquito más, 8 años en el mundo corporativo y y me gustaba, tenía desafíos, pero cuando decidí independizarme, dije, esta parte también es bien interesante y también me hace conocer partes mías, ¿no? Entonces, es encontrar al final qué va mejor contigo, con tu personalidad, con tus conocimientos, con tu propósito de vida. Y el tema de la adaptabilidad, que implica que te mantienes al día con las habilidades, lo que decía, ¿no? Y conocimientos relevantes en tu campo. No necesariamente tiene que ser siempre todos cursos, contenido teórico. Por ejemplo, yo me di cuenta que quería trabajar un poco más mi memoria, ¿no? Como que, bueno, soy mamá y de hecho impacta también el hecho de la maternidad en la función de la memoria, pero en general yo dije, no, necesito estar más activa, ¿no? En términos. Y por ejemplo, les parecerá raro, pero me metí unas clases de baile, ¿no? Porque me gusta, porque lo disfruto, pero además porque había que aprender a hacer coreografías en poco tiempo, había que tener una respuesta rápida, cuando la profesora pone la canción ya tienes que ir integrando los pasos de la coreografía, entonces fue como, wow, también estoy trabajando, además que disfruto de hacer esto, que es la idea de meternos a cosas no por obligación, sino porque estoy pensando en cuál va a ser la consecuencia y además porque lo disfruto. Siguiente. Ahí se ve un poquito tenue el diagrama, pero justo lo que les hablaba ahorita, ¿no? Solemos pensar que a veces el trabajo lo tenemos que aceptar por default o porque nos pagan bien, pero realmente no estamos siendo felices o tenemos demasiada carga laboral. Entonces, importante evaluar qué es para qué soy bueno, en qué puedo aportar en este mundo, ¿no? Entonces, este ejercicio que lo podrían hacer después de la conferencia, el fin de semana, con un cuadernito, es poder, ok, ¿cuál es mi propósito? Me voy a la parte de qué me encanta hacer, ¿no? ¿Qué disfruto, qué me sale natural, qué realmente me recarga el día. Por otro lado, ¿qué soy bueno? ¿No? O sea, si yo uno lo que amo hacer además con lo que hago bien, con lo que se me da de manera más fácil, es un buen punto. Por estas dos cosas me podrían pagar por algo que me gusta hacer y además lo hago bien. Podría rentabilizarlo, armar un plan para que esto se convierta en un servicio, en un trabajo. Y por último, ¿qué necesita el mundo? ¿No? Esto que yo amo, en lo que soy bueno y por lo que me pueden pagar, es algo en lo que voy a contribuir a la sociedad, voy a hacer mejor a un grupo de personas, voy a impactar de una manera positiva. Ese es al final tu propósito, ¿no? Los que mezclan estos cuatro componentes que van ligados a la misión, la pasión, la profesión y la vocación. Esto se llama el Ikigai, el término es japonés y quiere decir el motivo por el cual yo me levanto cada mañana. Todos podemos tener motivaciones distintas. No es que tú tienes que tener solo un propósito, ¿no? Yo soy mamá y de hecho eso sí me impulsa muchísimo. Yo creo que esa es mi principal motivación o propósito diario de levantarme con más determinación a trabajar. Pero también puedo de repente querer ser, me invento. Lo de bailes es por disfrutar, ¿no? Pero de repente yo me pongo la meta de ser la mejor bailarina. Entonces mi propósito también puede ir por ese lado. El siguiente punto para la empleabilidad, esos son puntos a considerar para mejorar nuestra empleabilidad. Entonces, con un propósito claro, yo ya puedo empezar a adaptar mi currículum a mis preferencias, ¿no? A veces me preguntan, porque yo doy asesorías de empleabilidad también, y me preguntan, Nicole, para esta posición, o sea, he visto en algún momento ciertas funciones relacionadas, pero no tengo el puesto como tal. ¿Lo debo adaptar? Y la respuesta es sí, ¿no? Es como si yo tengo todo mi currículum en el área de recursos humanos, pero tengo experiencia independiente haciendo sesiones clínicas y yo mando mi CV organizacional a un centro clínico. Es como que realmente el reclutador no lo va a ver relevante.
Entonces, no se trata de mentir, no se trata de inventarse funciones, pero sí acomodarlo de manera en que pueda ser atractivo y lo más adecuado a la vacante que está disponible. Eh, Puntos importantes que me gustaría comentarles del currículum: no debería de ser mayor a 2 hojas. Eh, si eres una persona, o sea, si eres una persona, digamos, que está en sus 25, sí, coloca tus prácticas, coloca tus últimos trabajos. Si ya como yo, ¿no? Que estamos bordeando los 35 o alguien de 40, qué sé yo, más, lo ideal es poner los 4 o 5 últimos trabajos, porque el reclutador no se va a poner a leer desde cuáles fueron tus prácticas profesionales, ¿no? Y ser siempre bien conciso. 3 funciones redactadas y cómo impactaron directamente en el rol, ¿no? Por ejemplo, implementé un taller de liderazgo a los gerentes de área de la empresa Juanito Tal, lo cual dio como resultado un aumento de las ventas en un 15%. Entonces es súper poderoso, ¿no? Estoy redactando la función que realicé, pero además cómo contribuyó en la organización. Eso creo que sería lo principal que les quisiera comentar. Y pasamos a la siguiente. El tema de la marca personal. En los últimos años, eso ha tomado un montón de fuerza. Antes era como, o pongo mi empresa, o soy dependiente. Hoy por hoy muchas personas hacen ambas cosas, o trabajando en una empresa generan su marca personal ligada a la empresa en la que están trabajando. Pero esto es una manera esto garantiza mucho la empleabilidad a largo plazo, ¿no? Cosa que yo ya me hago un nombre en la industria, me pueden llamar para servicios de la empresa en la que estoy trabajando, o también para hacer servicios como freelance, como consultor, y si eventualmente yo decido renunciar, mi marca personal ya me ayuda a tener también otras opciones. Entonces, recomendable, trabaja tu marca personal. LinkedIn es una muy buena plataforma. Redes sociales también depende, ¿no? LinkedIn sí tiene un impacto mayor en lo que es B2B. De hecho, y el 30% de B2B están en redes, en Instagram, Facebook. Pero en LinkedIn está la mayor parte. Si eres B2C, de hecho, te recomiendo estar en ambos, pero definitivamente más en redes sociales. Y el networking. El networking, en realidad está comprobado un 60% por ejemplo, de los procesos de selección, de los procesos que se cierran de manera efectiva con un perfil idóneo, se dan por networking, por referidos, ¿no? Y eso sé que pasa mucho, por ejemplo, también con amigas que son psicólogas, ¿no? Psicólogas clínicas. Le digo, ¿cómo tienes tantos pacientes? Me va bien con uno, me recomiendan y así va creciendo. Entonces, sí es importante definitivamente hacer una estrategia de marketing. eh, sí es importante, pero el tema del networking, de ir a eventos, por ejemplo, seminarios, cursos, eventos como los que estamos ofreciendo ahora, o algunos presenciales, conferencias de temas de tu interés, te ayudan a poder conocer gente de la industria y es una manera de venderte también. Y bueno, después, red flags o sea, desde el lado de la empleabilidad, como persona que estoy buscando empleo, ¿qué podría ser una red flag? Que hoy por hoy son tan famosas las red flags en general en las relaciones. ¿Qué podría ser una alerta al momento de postular en un proceso de selección? Los procesos que son demasiado largos, ¿no? Que tienen 6 etapas, 8 etapas, donde también pasa mucho ahí que no hay una claridad, o sea, desde el empleador no hay un orden, quizás un cronograma, ¿no? ¿Y qué hace? De alguna manera te retengas de repente a aceptar otras oportunidades laborales por la cantidad de tiempo que está tomando, ¿no? No solo descartaría porque sea un poco largo, pero sí yo considero que es bueno preguntarle al reclutador, mira, ¿cómo está? Cuéntame un poquito el feedback, cómo estoy avanzando, ¿no? Para que tengamos una señal ahí, pero si es muy largo, creo que a cualquiera lo puede desalentar. Otro punto importante es la forma de comunicarse del reclutador, ¿no?
yo creo que desde ahí habla de la cultura organizacional a la cual estoy postulando. Si el reclutador me llama a deshoras, cuando ya acabó el día, si de repente es un poco tosco, el tosco es como no tan asertivo en su comunicación, eh, me corta, no me interrumpe cuando estoy hablando, todos ese tipo de señales a mí también me dan un indicador de cómo es la cultura organizacional. ¿No? Que si probablemente un reclutador me llama a las 8 de la noche o más, probablemente yo voy a trabajar hasta esa hora, ¿no? Y la cultura, lo que les decía hace un rato, hace un momento, no solo es importante, ay, me llama la atención este puesto, sino cómo es esta empresa. Hay empresas que ya tienen una fama, ¿no? O sea, hay los great place to work, donde de hecho mucha gente quiere trabajar y hay están a favor del equilibrio, ponte, balance vida-trabajo, que es tan importante hoy por hoy, donde hay un clima horizontal, donde hay una oportunidad de línea de carrera y también hay otras culturas que son conocidas por ser demasiado, ¿cuál podría ser el término? Como que trabajan demasiado, ¿no? Como que la gente sale súper tarde. eh, a ver, Lucas me dice, en la forma de comunicarse durante una reunión de propuesta laboral, un reclutador, a ver, voy a abrirlo. Un reclutador nos dijo que si tenemos muchas instancias para ir al baño, traigamos pañal. Completamente denigrante y lo dijo de una forma totalmente natural. ¡Wow! ¡Wow! A mí me hubiera realmente asustado me hubiera dado demasiada información de la empresa esa actitud, porque ¿qué pasa? Que se empiezan a normalizar, ¿no? Gracias, Lucas, gracias por tus participaciones súper enriquecedoras. Pone sus red flags. En realidad es como, ya lo hablan así porque ya lo normalizan, ¿no? Debe ser tan común en la empresa que lo normalizan. Entonces, por eso es bien importante pedir referencias también y preguntar, ¿no? En la entrevista, ¿cómo es la cultura? Hay eventos de integración, hay una cultura de reconocimiento, ¿cómo puedes llegar a ser un líder, ¿no? Esas preguntas son bien importantes para irnos armando. No es solo la empresa va a ganar, es un ganar-ganar. Yo también estoy evaluando a la empresa. Eso es lo que es importante, darnos nuestro valor de que no solo nosotros somos digamos que no solo ellos nos requieren a nosotros, sino es mutuo. Y por último, justamente del lado del valor que nos damos a nosotros, que yo siempre hablo de la importancia de trabajar en el autoconcepto, la autoestima, para desarrollarnos como profesionales, porque si yo estoy dispuesto a que me paguen lo mínimo del mercado por un trabajo, por un trabajo, o sea, por yo haber tenido mucha experiencia, por haber aportado en la sociedad, si yo he invertido en capacitarme, si he tenido jefes que me han dado feedback y con eso como he trabajado en mí, ¿por qué tendría que aceptar lo mínimo, no? Entonces, la importancia de conocer cómo está el mercado a nivel de oportunidades, de ofertas económicas y qué negocio en función a lo que yo como persona y con mis conocimientos valgo. Antonio me dice, yo he preguntado eso, pero nunca te van a decir que el ambiente laboral es malo, que siempre buscan culpables y penalizan. Además, quizás la persona de recursos humanos no estén anuentes de eso, ya que ellos están aparte, como en un mundo paralelo. Puede ser. Hay áreas de recursos humanos donde claro, es complicado porque ahí pueden ser como juez y parte, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, lo que nos comentó Lucas hace un ratito del pañal, claramente la persona de recursos humanos no tuvo ningún reparo en ser ella misma, ¿no? Entonces se le salió algo que a mí también me parece una red flag. Eh, pero, por ejemplo, es importante por eso también pedir referencias de manera indirecta a personas que hayan trabajado ahí, a personas o que estén hoy en día, ¿no? No solo a recursos humanos, sino hacer esa evaluación integral. ¿Pasamos? Sí, y Lucas también dice que hay que estar atento a los lugares donde hay alta rotación. Si están desesperados por contratar, dice, si están desesperados por contratar, significa que faltan empleados. ¿Por qué se fueron? Por ejemplo, esa pregunta me la han hecho un montón a mí.
esta persona que está, este puesto al cual yo estoy postulando, ha sido la persona que se ha ido, ¿por qué se ha ido? ¿No? Y eso también es un buen indicador, es un buen indicador. Si es por mejores oportunidades, ok, cumplió su ciclo, ¿no? Pero hay veces que realmente es por temas más de repente de no hacer afín con la cultura. Otras cosas es qué problemas hay en la empresa, hay que escuchar y mirar bien el entorno donde te llaman, cómo se ve, claro, todo el lenguaje no verbal, ¿no? Que eso acompaña a los comentarios, pero si vemos que la persona está en la reunión, la reclutadora, y está toda dispersa, mira el celular, son faltas de respeto indirectas que se están dando y que dicen muchísimo al final de la cultura. Em, Qué importante aquí traer el tema de la salud mental, porque hoy ya después de la pandemia, en realidad que en la pandemia se incrementaron en un 30% los casos de ansiedad y depresión. Hoy por hoy, felizmente, ya en varias empresas se está tomando más en serio, ¿no? Y lo que es cierto es, si nosotros no estamos bien como personas, no estamos bien emocionalmente, no vamos a poder rendir bien en nuestro trabajo. Eso sí es un hecho firmado con sangre. ¿Qué es importante para cuidar la salud mental? Tener un horario de trabajo, ¿no? Ahora hay opciones de flexibilidad, de trabajar híbrido, que a mí me parece genial, ¿no? Me parece genial híbrido, donde puedes tener contacto con las personas, cerrar cosas en la oficina, pero también tener tus espacios para poder organizarte en tu casa. Si no se puede, si es presencial, ok, pero tener un horario, ¿no? ¿Qué es una red flag? Las empresas que no respetan, de vez en cuando, ok, pero si siempre una hora más, ¿no? Realmente es una explotación. Otro punto es siempre tener espacios esto lo leí y realmente yo lo trato de aplicar. Podemos tener días con más carga laboral, pero siempre date aunque sea una media hora, una hora para hacer algo que disfrutes en el día, ¿no? Levántate un poco más temprano o haz un break a mitad del día para poder escuchar un podcast expansivo, hacer deporte, meditar, por ejemplo, leer una parte del libro que te gusta, ver un capítulo de tu serie, pero no podemos todo el día, todos los días, solo hacer, 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 porque vamos a colapsar, ¿no? La mente nos va a decir, nos vamos a deprimir o vamos a estar bastante desmotivados. Y el tema de la meditación es justamente ligado a las personas que pueden tener episodios de ansiedad. Una meditación que a mí me gusta recomendar mucho es 4-7-8. Inhalo contando hasta 4, mantengo el aire contando hasta 7 y luego exhalo contando hasta 8. Repetir esto digamos, reservar unos 10 minutos para irnos a un lugar, un espacio, así sea en la oficina, un espacio donde no haya gente o salir a caminar y empezar a respirar, ¿qué hace? Que la mente que está todo el día respondiendo con deberías, como baja la revolución, se concentra en el hoy y permite bajar estos niveles de alerta que nos genera la sobreestimulación del día a día. Entonces, les recomiendo eso y de verdad que el deporte sí ayuda muchísimo a alivianar también esta ansiedad, ¿no? Lo recomendable es 150 minutos a la semana para poder estar mejor. Eh, es, sí, es 4-7-8, Lau. 4-7-8. Y ahora la cambio. Gracias. Ya, perfecto. Y pasamos a la siguiente. Sí. Estaba pensando si había alguna siguiente o no. Bueno, ahora vamos a pasar, espero que haya más preguntas, pero quería agradecerles. En realidad yo también me he sentido muy, muy cómoda, me gusta mucho este tema, me gusta poder transmitirles un poco de mi experiencia y además también me encanta que me pregunten porque así puedo aportar en la medida de lo posible. Ya saben que me pueden encontrar en LinkedIn como Nicole Basalo o también desde mi empresa Balance como nbasalo@balanceperu.com. De hecho, estoy en Instagram también, lo voy a poner por acá, pero Sí, por lo puse ejemplo, en el chat, sí perdona. vi, sí vi, tienes razón, estoy como Psiconic.
en Instagram. Y bueno, eso. Alguien que quiera complementar, preguntarme, que Lucas les hizo esté una llamando la pregunta. Si te Sí, parece, la leemos. Dice, sí, claro. referido al CV, me he terminado de formar recientemente como gestor de proyectos y no tengo experiencia en este campo. ¿Es recomendable poner la experiencia laboral anterior, incluso si no tiene relación? Ok, es una muy buena pregunta. Me gustaría entender un poquito más, o sea, cuál es la experiencia anterior, a qué está ligada. Eh, lo que decía hace un momento es, no es recomendable poner una experiencia que no la hayamos realizado. Lo que se puede hacer es como adaptar un poco el nombre del puesto con la finalidad de que esté lo más ligado posible a proyectos y agregar funciones. De repente no lo has hecho tú en un puesto de trabajo como una función, pero sí has podido apoyar, ¿no? Eso, parte de las redacciones de los verbos en el CV es implementé, apoyé, supervisé, identifiqué. Entonces, ¿cómo tú puedes agregarlo en el CV de manera que, ok, no se ve que tienes la experiencia, pero que ya estás entrando en eso? Y definitivamente coloca tu formación en gestión de proyectos en el CV, ¿no? Lo dejé para que pueda hablar, Lucas, Ah, ya. y Ah, comentar era un Lucas. poquito. Ok. Hola, hola. Mucho gusto. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por permitirme hablar. Eh, bueno, como para dar un poco de contexto, así respondo esa pregunta, yo tengo experiencia en, por ejemplo, asistente contable, guardia de seguridad, he trabajado en parte de ventas, precisamente como preventista en un momento, pero no están orientados a lo que es project manager. Durante varias instancias de aprendizaje de CB, precisamente una de las cosas que o sea, varias de las cosas que van diciendo son poner experiencia laboral, incluso si no la tenemos en el campo, porque implica que no hemos estado idle, no me sale ahora en castellano, o sea, no hemos estado al vicio, por decirlo, durante un periodo de tiempo, o en sí también da la pauta de que sabemos trabajar, tenemos instancias de trabajo y que estamos dispuestos a hacerlo. Ujú, Eh, entonces, tengo esa dicotomía, si se pone la experiencia o no, y me gusta la respuesta que me habías dado de adaptar los puestos, adaptar las cosas a qué implicó dentro de ese trabajo eh, algo relacionado a, ejemplo, gestión de proyectos, coaching, etcétera, que tengo. Y me gustaría ver cómo lo puedo aplicar. Así que agradezco por eso. ujú. Genial, genial, Lucas. Gracias por compartirlo. Veo que tu experiencia es diversa. Cuando me dices, igual para profundizar un poquito más, cuando me dices el tema de que te interesa ahorita gestión de proyectos, eh, ¿te refieres a qué tipo de proyectos? Bien, en sí tengo formación, o sea, para dar específicamente mi puesto, ¿no? Tengo formación en Scrum, metodologías ¿Ya? ágiles como Lean, Ajá. Kanban, DevOps. Entonces, tengo lo que es formación orientada a el trabajo de desarrollo de software que hoy en día se busca. Y luego me formé en gestión de proyectos, que no es únicamente la parte de software. Gestión de proyectos abarca cualquier clase de proyectos. Ujú. Eh, entonces, más es el liderazgo, me parece que es lo que puedo llegar a encajar bien como puesto, ya que vengo o sea, hice el camino inverso, como digo. Todos dicen que empiezan con gestión de proyectos, van a la agilidad y después llegan al coaching. Yo hice al revés. Yo Ok. empecé como coach, me formé como Scrum Master y luego llegué a gestión de proyectos y recientemente he terminado esa formación. Pero tengo muchas habilidades precisamente de liderazgo, de gestión de equipos, de comunicación, Bien. escucha activa como una de las principales. Buenísimo. Y bueno, en realidad la formación que me comentas está muy ligada, ¿no? O sea, vería que podrías desenvolverte súper bien en la parte de gestión de proyectos. Sería cuestión, como comenté hace un ratito, que trates de adaptar lo más posible de las funciones que hayas realizado a lo largo de tu experiencia también como coach, ¿no? Lo más ligado al tema de gestión de proyectos, ¿no? Como en qué proyecto en tu vida en general has podido participar
y poder recalcar, o sea, resalta todo lo que te vaya a favorecer en función a lo que la empresa está requiriendo. Perfecto, sí, la verdad que está buena la idea. Muchas gracias. A ti, gracias, Lucas. ¿Alguna otra pregunta? Había otra pregunta que habían dejado cuando se inscribieron, que es cómo realizar un reclutamiento de manera ágil y moderno. Buenísimo, muy buena pregunta. En verdad, alineado a lo que les comenté hace un momento de las etapas de los procesos que son a veces tediosas, por ejemplo, ¿no? Desde mi mirada en balance, lo que me gusta mucho hacer es, em, primero, la base es levantar el ADN. De repente ya no llamarlo perfil de puesto porque ya suena un poquito más antiguo, pero el ADN. Entonces, es tener esta comunicación con el cliente y siempre te recomiendo tratar de ser, al ser tú misma, que es una recomendación para todo, desde mi lado de consultora, digamos, es amigablemente poder generar una relación profesional con tu cliente y poder tener esta reunión, ¿no? De preferencia presencial, porque siempre hay más conexión en general, y es poder tener el perfil claro. Para ser moderno podría ser, en vez de repente que tú estés con tu cuaderno anotando cuál es la experiencia que se requiere, qué competencias, cómo es la cultura de la empresa, podrías de repente llevar post-its o en alguna pizarra o llevar un papelógrafo y que el cliente como que de alguna manera ¿cuál es el término? Como que se desahogue, ¿no? Se desahogue. Y en función a eso, por ejemplo, ahí aplicas un poco el tema del coaching, tú vas haciendo preguntas, ¿no? Una vez que ya tienes la cultura organizacional, a veces el mismo cliente no sabe cómo, o sea, qué quiere. Me ha pasado que el cliente dice, nada, no sé qué quiero. Entonces tú ayudarlo a poder establecer este perfil. Cuéntame, ¿cómo está tu organización? Cómo están siendo tus indicadores? ¿En qué área es donde están los indicadores más bajos? ¿Está rotando el personal? ¿Qué tipo de personal está rotando más para saber dónde estamos encontrando las oportunidades en la organización? Entonces es un trabajo así como del macro al micro, con preguntas donde vamos identificando la problemática para ayudarlo a armar. Entonces eso se me ocurre que podría ser una manera como más moderna y en términos de que sea rápido, que es algo importante, yo te diría lo que yo hago en balance es, una vez que ya tengo el perfil he puesto, máximo a la semana ya estoy enviando un primer grupo de personas, ¿no? Eso está, digamos, en mi propuesta, es algo que a mí me gusta manejar. Y trato de involucrar, por último, al cliente, ¿no? De repente le mando 5 perfiles o 4 o 5 perfiles que sean más ad hoc a lo que él me ha comentado y me reúno con él para que él me pueda decir si estoy por buen camino para ya pasar a la parte de entrevistas. A veces dicen, no, mira, ¿sabes qué? No estamos dando con el perfil, entonces en vez de esperar al final para enviarle una terna y me digan no y rechazarla, prefiero al inicio ir cuajando bien el perfil. No, no sé si te ayudé con la respuesta. ¿Está la Bien. persona? Sí, ahí te leo otra pregunta que dice, en relación a la pregunta de la entrevista ágil y moderna, ¿se podría aplicar gamificación a una entrevista laboral? Sí, es una muy buena pregunta, sí, sí se puede, por ejemplo, sé que hay pruebas, ¿no? Pruebas de selección donde aplican el tema de la gamificación, donde tú tienes que, para pasar los inventarios, para pasar a una siguiente evaluación, tienes que ir acumulando puntos y en base a eso obtienes diferentes reconocimientos o premios. Eso es desde la parte de la evaluación. Se podría hacer en dinámicas, ¿no? En dinámicas también grupales, donde tienes que, de repente una dinámica outdoors, donde tú tienes que pasar por me invento, ¿no? Una búsqueda del tesoro o o una dinámica que te permita encontrar cosas y en función de encontrar cosas tú pasas a un siguiente nivel, ¿no? Del proceso de selección. Eh, Se ve a veces, por ejemplo, ok, la persona completó las pruebas, check, ya pasó la primera etapa. Luego, ahora la parte de la dinámica grupal, experiencial. Entonces, ahí, check, la otra etapa. Entonces, creo que sí hay varias formas de hacerlo más lúdico, el tema del reclutamiento. ¿Sí?
Bárbaro. Y te comparto la última pregunta que dice, valoración del desempeño, ¿cómo se aplica en este caso? ¿Cómo se qué, perdón? ¿Cómo se aplica la valoración del desempeño? Ya. Eh, Ahí quisiera como repreguntar un poquito, como la evaluación del desempeño, ¿te refieres? Claro, Entiendo. usando la valoración del desempeño, usando la metodología, digamos. Está. Se entrecortó, La, usando la la metodología. misma metodología, usando la metodología STAR, Ah, ok, ¿cómo la ok, aplicarías ok. para la valoración del desempeño? Genial, genial, súper buena pregunta. En realidad, la gestión por competencias engloba todas las áreas de recursos humanos. Tú puedes usar las competencias para selección, capacitación, desempeño, sí, principalmente, y para la valoración de puestos, ¿no? Para poner como que el salario, digamos, a las posiciones. Entonces, en el desempeño, tú tienes la primera parte que es objetivos, ¿no? Que normalmente es un 60% objetivos, 40% competencias. Objetivos, 3, 4 objetivos organizacionales, ¿no? Y relacionados al puesto en específico. Y luego está la parte de competencia, justamente, que es de lo que se espera del perfil, por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos buscando una vacante una gerencia de recursos humanos, definitivamente la habilidad de liderazgo, la habilidad de gestión de la información, la habilidad de pensamiento estratégico van a ser una de las principales competencias para ese rol. Entonces, al momento de de evaluar el desempeño, yo voy a ver que la persona esté en un nivel alto en esas competencias. No voy a medir con la misma vara a un analista, ¿no? Un analista no tiene por qué tener tampoco tanto pensamiento estratégico, ser tan líder, pero es algo que se puede desarrollar. ¿Me deja entender? Bárbaro. Yo creo que sí, digamos, por lo menos contesto la pregunta, digamos, que realizaron. Bueno, yo creo que estamos ya, estamos cerrando la presentación de Nicole. Ha sido un placer escucharte, digamos, y todo el aporte que tienes. Esperamos volver a encontrarnos también con Nicole en otra oportunidad y en otro formato. Quédense atentos a próximas novedades. Por ahora le damos el cierre. Muchísimas gracias, Nicole. Quedamos en el break, y en 15 minutos comienza la siguiente charla. Gracias, muchas gracias a todos, gracias por sus preguntas y muchas gracias Laura por la invitación. Ya nos veremos pronto. Chao. Así es. Gracias Lucas, gracias, chao.